El Banco Nación tiene una historia en cada baldosa, en cada oficina, en los pasillos, en las personas. Todo tiene historia. Y eso hace que los que trabajamos acá escribamos algo de esa historia. Formemos parte de un proyecto. Miles de personas con un mismo objetivo. Acá en Casa Central, en la sucursal de mi barrio y en las demás al norte y al sur. Álvaro Orellana, de Jujuy. Cuando yo era chico tenía unos vecinos que eran de Jujuy. Me acuerdo de que andaban siempre con la nostalgia del altiplano, de la música, de la comida. Seguramente fue difícil adaptarse a la ciudad. Era una época de cambios de verdad. La crisis del 30 había generado replanteos en el mundo. Había una nueva idea de estado interventor de la economía. El concepto era vivir con lo nuestro y las economías se cerraron. Pero era difícil para nosotros, tan acostumbrados a sostenernos de la exportación de productos agropecuarios y de la importación de todo lo demás. Surgieron algunas industrias, pero no un modelo de industrialización. La creación del Banco Central le permitió al Banco Nación concentrarse en los créditos agrarios. De todas formas, en los años siguientes no se volvió a ese gran bienestar de las décadas anteriores. Después llegó Perón, en el 46, y se produjo un cambio profundo que impactó en todos los ámbitos: la economía, la política, la sociedad y el Banco Nación. Álvaro Orellana. Yo estuve en la sucursal del banco en San Salvador de Jujuy. ¿Estás contento con tu traslado, Álvaro? ¿Será que hago bien en irme a Buenos Aires? Acá estoy contento, pero es un puesto mejor, un tiempo. ¿Será que tengo miedo? El banco se inauguró en 1935, este edificio. Realmente puedo decir que es uno de los edificios más lindos que tenemos en el país. Cada sucursal tiene sus características. La de Jujuy es una capital de provincia que tiene, en estos 10 últimos años se ha acumulado gente con distintas operativas que se suman y se suman y se suman y bueno. Nosotros atendemos muchas cuestiones sociales que la banca privada no la tiene. Por eso es la cantidad de gente que normalmente se maneja en Banco Nación. La mitad de los créditos son a la agricultura. Sí. Esta provincia es netamente con actividades primarias y lo que se ve es tabaco, poroto, cítrico, hortalizas. Bueno, así que tratamos de darle la mejor asistencia a nuestros clientes. Es una lista importante. El único banco oficial que quedó es el Banco Nación. Y por acá pasa todo. Nuestra vida transcurre acá en el banco. Hace 35 años que somos clientes del Banco Nación. Los créditos del Banco Nación fueron primero como capital de trabajo
para lo esencial de mobiliario hasta ir aumentando a medida que la tecnología también se fue adecuando. Si vos tenés una economía medianamente equilibrada dentro de los valores que manejas, te va a convenir siempre el Banco Nación, por las tasas, porque te está soportando, porque te está ayudando, que es una pyme eminentemente familiar. Nosotros hemos operado desde siempre con el Banco Nación. El Banco Nación es el banco madre. Todos nuestros clientes son buenos. Los podemos calificar como bien pagadores, cumplidores. Yo estaba muy encasillada, pero acá es como que se te abre todo un panorama de nuevas oportunidades. Sí, me gustaría continuar aprendiendo y seguir siendo una bancaria. Lo artístico no es lo mío. Hace 65 años mi abuelo también se fue para Buenos Aires. Dejó en Jujuy a la familia porque le decían que la zafra no iba a andar mucho más y que el futuro estaba en la ciudad. Él sí que se arriesgó. Yo solo voy de una sucursal a otra. A mi abuelo le fue bien. Entró en la fábrica Cianditela, la de los autos y las heladeras. Me acuerdo de las fotos de mi abuelo en la fábrica que tenía como 10 hectáreas. Los de Itela también se arriesgaron. Audaces, hacedores. Eran otras épocas. Los Di Tella eran una de esas tantas familias que vinieron de Italia en 1905, supongo que con la idea de hacerse la América. Y ellos sí que la hicieron. La fábrica Cianditela llegó a ser la empresa metalmecánica más grande de América Latina. Torcuato Di Tella, su fundador, Torcuato padre digamos, porque después tuvo un hijo Torcuato que fue bastante conocido también. Torcuato Di Tella era el menor de la familia. Su padre había muerto en Italia poco antes de que se vinieran convencidos de que el futuro estaba en estos lados del mundo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, volvió a Italia porque lo citaron del ejército. Era un hombre inteligente, que después cuando volvió a la Argentina, se convirtió en un precursor de la industria. En Buenos Aires había una huelga de panaderos y la ciudad exigió que todas las panaderías pongan una máquina de amasar pan para evitar los conflictos sindicales. La empresa que crearon, Torcuato, Di Tella y los Alegruzzi, se dedicó a fabricar esas máquinas de amasar pan. A esa empresa le pusieron el nombre Siam. Di Tella había empezado con la actividad industrial mucho antes de que llegara Perón al gobierno, pero con Perón se empezó a dar más lugar a la industria, y ahí fue que muchos del interior se fueron a vivir a las ciudades, como mi abuelo y como yo ahora. Aunque yo no voy a ninguna fábrica, voy a un banco en el que ya trabajo desde hace tiempo. ¿El Banco Nación habrá tenido algo que ver en ese cambio que vivió mi abuelo? La llegada de Perón al poder fue un punto de inflexión, un antes y un después. Veníamos de unos 70 años de modelo de país agropecuario y Perón tomó la decisión de convertir a la Argentina en un país industrial. No fue un capricho. Esa decisión tenía una razón de ser. Cuando terminó la Segunda Guerra, por el 45, la situación del mundo era bastante compleja. Estados Unidos se transformó en la primera potencia, después de haber desplazado a Gran Bretaña. Esto era un problema para nuestro país, porque seguíamos más ligados a los británicos que a los norteamericanos. Antes de la guerra, en Argentina, ya habían surgido varias industrias para fabricar lo que no se podía importar, y durante la guerra eso se aceleró. Es lo que se llamaba sustitución de importaciones. Los países aliados, cuando volvió la paz, necesitaron reactivar sus economías exportando y salieron a buscar nuevos mercados. Es decir, se venía un aluvión de productos extranjeros que ponía en peligro las pocas industrias que teníamos. Parecía imposible competir y había dos opciones. Se protegía la industria nacional o se dejaba ingresar a la competencia externa. Perón eligió proteger a la industria y tomó medidas proteccionistas. Trabó las importaciones y dio facilidades a las industrias nacionales. Pero también, y esto fue muy importante, hizo que las clases populares tuvieran capacidad de consumo. Si algo tiene de original e importante el peronismo y el peronismo histórico, es esa redistribución del ingreso. Por lo tanto, el crédito está pensado en poner el capital al servicio de la economía y la economía al servicio de la sociedad. Primero había que solucionarle los problemas concretos a la gente,
Por lo tanto, el crédito es un crédito que llega a todos los sectores y es productivo, esencialmente productivo. Los primeros años de Perón en el gobierno estuvieron marcados por incrementos salariales enormes, como nunca se habían visto por acá. El poder de consumo de las clases trabajadoras aumentó muchísimo y la clase obrera logró el 50% de participación en la renta nacional. La Plaza de Mayo, testiga de tantos acontecimientos históricos, por cierto, con la Casa de Gobierno en el fondo. En este mismo balcón donde estamos, el 17 de octubre de 1951, hicieron la primera transmisión de televisión desde este lugar, enfocando el balcón histórico de la Plaza de Mayo, donde en un acto habló ese día Evita. Para cuando Perón llegó al poder, la CIAN de Torcuato Di Tella ya era una de las industrias más grandes de Latinoamérica. En los años 20, YPF instaló estaciones de servicio por todo el país. Su presidente era Mosconi. Él tenía una buena vinculación con Mosconi, General Mosconi, que patrocinaba la industria nacional. Entonces empezaron a construirse surtidores en la CIAN. Ya era una empresa que tendrá 50 o 60 obreros, hacia los años 25, 26, empezó a hacer mucha plata. Una fábrica de 10 hectáreas, en un país que hasta el momento vendía mayoritariamente trigo y productos agropecuarios. Algo muy impresionante, ¿no? Parece que Di Tella era un obsesivo de su trabajo, una de esas personas que estaban en todo. Con el golpe de estado del 30 derrocan a Mosconi y Di Tella perdió el contrato con YPF. Ahí lo convencieron para que se pusiera a fabricar heladeras. La guerra implicó una protección total a la industria, no podía venir nada de afuera, prácticamente nada. Eso produjo un poco de desabastecimiento al principio, pero enseguida fue necesario producir cualquier cosa a cualquier precio. Ahí entonces hubo una financiación importante de los gobiernos y del Banco de la Nación, entre otras cosas. Se dio una transformación interna impulsada por el contexto social que se vivía. La influencia de los trabajadores se hacía cada vez más fuerte en un modelo de gobierno que trataba de favorecer la redistribución de ingresos a favor de la clase obrera. La organización gremial en el banco depende de la elección de los trabajadores. Eligen a sus delegados cada 2 años y tenemos esa representación gremial. A su vez, dependemos de un sindicato que nuclea a todos los trabajadores bancarios. Fue en esa época que Perón, con la idea de mejorar la distribución del ingreso, de reordenar la economía y de seguir impulsando la industria, creó el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Su objetivo era centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. Lo que el Estado hacía por medio del IAPI era asegurar los precios bajos de los productos agropecuarios para mantener el poder de compra de los asalariados, y a la vez se quedaba con parte de las ganancias de los grandes productores cuando los precios internacionales de exportación eran altos. Perón también tomó medidas muy importantes en el sistema financiero. En 1946 nacionalizó el Banco Central y después los depósitos de todos los bancos. La nación argentina respalda desde entonces los depósitos bancarios, surgiendo de ella la absoluta, inconmovible seguridad de que el dinero del pueblo estará siempre a disposición del pueblo. El Banco Central decidía a quién y de qué forma se daban los créditos. Esto fue muy importante. Se le sacaba a la banca privada el poder que venía teniendo hasta ese momento y el Estado pasaba a tener un rol principal. Todos los bancos pasan a ser casi algo así como sucursales de ese Banco Central que tiene un enorme poder. Porque el Estado es el que va a fijar a quién le presta, cómo presta, con qué tasa de interés presta y en qué condiciones presta. La reforma también llegó a la banca estatal con la creación de nuevos bancos públicos nacionales. Lo que se hizo fue dividir los roles. El Banco Nación se encargaba de los créditos otorgados al sector agrario y comercial. El Banco de Crédito Industrial se ocupaba de los créditos a la industria y a las actividades mineras.
El banco hipotecario se concentraba en dar créditos inmobiliarios. La Caja Nacional de Ahorro Postal era la encargada de captar y fomentar el pequeño ahorro. Aunque el Banco Nación tenía como función ayudar al campo, también les dio créditos a algunas industrias. Una de esas fue la Siam de Ditela. En esa época comenzó el desarrollo industrial de la Argentina y de hecho concedió un muy importante apoyo y tal vez lo que mejor se hizo en aquellos años, que fue lograr el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Quizás la Siam sea el caso más conocido por todos. Medianos empresarios que lograron crecer en una Argentina donde el dinero se generaba a partir de la producción y no con otro dinero, es decir, donde el dinero no generaba más dinero, sino que había una inversión productiva. Esa es la decisión original del peronismo. El Banco Nación, por su parte, quedó además con el rol de ejecutar la ley de colonización agrícola, y durante los primeros años del gobierno de Perón se hicieron muchas expropiaciones. Se creó una gerencia departamental dedicada a eso, a la colonización. El banco compraba grandes campos y los entregaba divididos en parcelas a los pequeños productores. También estimulaba la formación de cooperativas agrarias, y junto al Banco Provincia durante la segunda mitad de la década de los 40, dio créditos a ganaderos y hacendados de la región pampeana, a grandes frigoríficos y a empresas dedicadas a la comercialización de granos. Además, el Banco Nación contribuyó al proyecto peronista dando importantes avales a la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina y a YPF, también financiando la mediana y pequeña industria y otorgando préstamos al consumo, colaborando con el Banco de Crédito Industrial, dedicado específicamente a esta tarea. Mi función específica acá es operador periférico, que es el que se encarga de manejar estos bebés, donde baja la información impresa que se reparte después en las distintas sucursales o gerencias. Estas vienen importadas, no se fabrican acá. No tengo idea si habrá algún tipo de máquina que se fabrique acá, pero generalmente vienen importadas. No, es como todo, cuando la agarras al principio, después que la agarras la mano, es algo monótono ya, ¿no? Es algo que ya se hace por inercia. En una etapa tan industrial, era lógico que el Banco Nación, especializado en el sector agrario y comercial, perdiese peso. A tal punto fue industrial esta etapa que en el mismo banco se vieron cambios en las maquinarias. Sin embargo, el modelo industrialista no era perfecto, y entonces entró en crisis. Lo que pasó es que la industrialización de Perón no incluyó a la industria pesada, o sea, maquinarias o bienes de capital. Esto hizo que muchas cosas se tuvieran que importar, llegándose a importar más de lo que se exportaba. Encima se le sumó un periodo de malas condiciones climáticas y el Plan Marshall, que presionaba a Europa para que le comprara productos agropecuarios a Estados Unidos y no a la Argentina. La recaudación aduanera, acá se recauda, vienen los despachantes a pagar las importaciones y exportaciones. Toda la recaudación, para vos poder sacar mercadería al puerto, tenés que venir y pagar acá, o en cualquier sucursal. Cuando uno piensa en la política económica del peronismo, a mi juicio, tiene que pensar en tres asuntos. El crédito a la producción es uno, por otro lado la nacionalización de los servicios, que eso de por sí existió, y por otro lado la repatriación de la deuda externa, que no es lo mismo que no tener deuda de ninguna naturaleza, sino repatriar esa deuda, hacer que los capitales argentinos creyeran en que podían liberar de una deuda externa a este país, por entonces en crecimiento, y en crecimiento decididamente hasta 1950. Buen día, Jorge. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Te conseguí lo del repuesto. Ah, venía por eso. Espera, ahora te lo traigo. Gracias. Dame un segundo.
La crisis de finales de los 40 fue tan dura que obligó al gobierno de Perón a reformar el gabinete y a hacer replanteos profundos. Se buscó fortalecer las exportaciones agropecuarias y se intentó avanzar en el surgimiento de la industria pesada, permitiendo el ingreso de capital extranjero, mejorando la productividad y ganando orden y solidez en la macroeconomía. Esto empezó a hacer efecto a partir del 52 y el país volvió a crecer. Mi idea es quedarme un tiempito en Buenos Aires, capacitarme un poco, ver cómo trabajan, conocer y después volverme. No sé si me va a gustar la ciudad. Tal vez vuelvo antes, quién sabe. Mi abuelo no estuvo tampoco muchísimo tiempo. Los mejores años de Cian se fueron como se fue el gobierno de Perón. La Revolución Libertadora denunció a Cian Di Tella como partidaria del gobierno depuesto. Llegaron a decir que el gobierno peronista tenía acciones en la empresa. Y mucho de esto se debe a una imagen, la Ciambretta. Una moto muy buena de la que Cian hizo varios modelos diferentes. Una moto muy vendida. Pero es una moto vieja que a pesar del tiempo, para la moto no pasa, ¿entendés? Se sigue usando de la misma moto, la podés tener igual, no le abrís el motor. Bueno, mi hijo colecciona, ¿cómo se llama? Motos. Esa moto que filmaron ustedes es del año 58, ¿no? Y está original. Fue una moto que marcó una época de la Argentina también. Ojalá la fabricaran ahora. El gobierno las había comprado para la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, pero Perón un día se fue en una desde la Quinta de Olivos a la Casa Rosada. Esa foto se hizo muy conocida, tanto que se hablaba de la Pochoneta. Pocho, sí, Pochoneta le decían, sí, porque como salió decían Pochito, entonces después le pusieron Pochoneta. Porque salía con la motito y con ese gorrito tradicional que usan los corredores, le decían Pocho, con el gorrito ese. Che, quédate tranquilo, el precio que te pasaron está bien, ¿eh? ¿Tan caro? ¿Sabés lo que pasa? Acá los arman nomás. Fabrican algunas piezas, pero la mayoría viene de afuera, importado. Lo importado sale caro. Bueno, si me lo decís vos me quedo tranquilo. Quédate tranquilo. Muchas gracias, ¿eh? No hay por qué. Chao, nos vemos. Volvé cuando quieras. Gracias. Chao. Acá arreglamos los Ford 4000, los camiones de caudales y los autos del directorio. Un buen grupo de trabajo, nos llevamos bien, la pasamos bien, compartimos un montón de cosas. Aparte, la mayoría de los que están acá hacen lo que les gusta. Cuando haces lo que te gusta, ya no es tanto un trabajo, es un placer a veces. Hice la carrera de actuación el año pasado egresé. Mi abuelo decía que la ciudad le gustaba, pero más le gustaba la paz de Jujuy, la siesta y esas cosas. Por eso volvió al norte a pasar sus últimos años. Pero igual se quedó bastante en Buenos Aires, porque Cian Di Tella siguió funcionando mucho más y mi abuelo todavía era joven y quería mucho a la fábrica. Un poco como yo al banco. Cian se fue endeudando mucho con el Estado, que en los 70 pasó a quedarse con la empresa. Ya con los militares, Martínez de Ojo ordenó deshacerse de Cian de cualquier manera, y más tarde Alfonsín decidió privatizar lo poco que quedaba. Pero tampoco duró mucho. En el 95 la empresa estaba vaciada y los trabajadores ocuparon la planta y crearon una cooperativa que hoy, aunque débil, todavía existe. Yo siempre fantaseo que en algún momento puede recuperarse esto en parte, por lo menos, sea con una cosa de tipo cooperativo o quizás de empresa de participación estatal, no lo sé. Yo sí, en alguna medida me arrepiento de no haber probado un poco más, de meterme en la empresa.
¿Qué habrá pensado mi abuelo cuando vino a este lugar por primera vez? Parece que esta plaza lo vio todo, que la historia entera pasó por acá. El 16 de junio del 55, los aviones de la Marina bombardearon la plaza cuando se realizaba una marcha oficialista. El clima era muy tenso. Las políticas peronistas habían dejado muy descontentos a varios sectores que durante años se habían acostumbrado a ser los beneficiados del modelo de país. A los 3 meses de este bombardeo se produjo un nuevo golpe de Estado y el derrocamiento de Perón. ¿Se habrá sentado mi abuelo en este banco? Me gustaría haberlo tenido más tiempo. Creo que estaría orgulloso de mí, de mi trabajo en el Banco Nación. Qué grande parece el banco desde acá. Nunca vi un edificio tan grande. ¿Cómo será por dentro? ¿Qué es? Mira, yo soy hijo de bancario. ¿Qué es el Banco? Mirá, en este momento no sé qué decirte, pero... El Banco Nación... Y el Banco Nación es como un refugio. Siempre está. En los momentos más difíciles de nuestra historia, estuvo. Y gracias a Dios sigue estando. Para mí es la nación misma, es un servicio hacia la clientela es el país. A pesar de todos los reclamos, yo creo que es mucho para toda la ciudad de Jujuy. Bueno, el Banco Nación, la verdad que es un hacedor de profesionales. Aprendí a caminar acá en nuestro escritorio, entre medio de los escritorios. No sé qué haría si no estuviera en el banco. No se hace otra cosa tampoco. Y el banco es escuela, aunque parezca mentira. Es universidad. ¿Está grabando ahora? Todo lo que tengo es gracias al banco. ¿Sí? Es lo que a mí me da mi vida. Se le toma cariño sin darse cuenta. Exacto. Como quien quiere a la familia. Es así. Se integra a la familia, el banco. Emociono un poco. Tantos años es emocionante. Todo. Es el banco. Y sí, es nuestro banco. Es nuestro banco, lo tenemos incorporado. No se puede olvidar uno tantos años estar acá adentro. Muchos de los beneficios que consiguieron los trabajadores en esa época siguen hasta hoy. Y ni hablar de toda la gente que se vino a vivir a las ciudades. A ellos sí que les cambió la vida. La historia avanza, se va escribiendo con personas a las que no solo le pasan cosas, sino que hacen que las cosas pasen. Gente que reconoce necesidades, se da cuenta de lo que falta y lo crea, lo inventa. Un poco así fue Perón, también Ditela. Y un poco así fue y es el Banco Nación. Un artífice de la historia, un instrumento para hacer posible que las cosas pasen. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un huaqueñito. Quebradeño, un huaqueñito.